Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Bus Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, entrando ya, regresando de un receso de un mes, yo creo que ya todos renovados, con ánimos de seguir educándonos en ese gran proceso de lo que es el retorno al diseño original. Y hoy pues le tocó el turno a Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, pues muy contenta con mucho ánimo y expectativas para este 2023, que es un año agradable, es un tiempo agradable porque sabemos que Dios hace nuevas todas las cosas, aunque nosotros en nuestro razonamiento no lo podamos entender, pero Dios es bueno y Dios tiene muchas cosas para nosotros, así que estoy muy contenta de estar nuevamente en este segmento, Sembrando Palabras de Vida, porque estoy muy segura que tenemos que aprender muchas cosas. Todos los días aprendemos cosas nuevas y yo creo que un corazón, cuando busca a Dios, cuando busca de su guianza, tiene que ser un corazón abierto, un corazón dispuesto, ¿verdad? Para aprender tantas cosas buenas y nuevas para nuestras vidas. Así es que gracias, Jorge, por darnos la oportunidad acá desde la ciudad de Puebla, en México, pues estamos muy contentos de poder enlazarnos hasta Colombia y a todas las partes a donde pues estamos llegando a través de esta facilidad de la tecnología que son las redes sociales. Muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces iniciemos con nuestro tema de hoy, Angélica. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy he traído como tema la ayuda idónea, ayuda idónea. Y bueno, cuando nosotros pensamos en esa ayuda idónea, los que conocemos de la palabra, nos remonta al principio, ¿verdad? Al Génesis. Y es precisamente que siempre cuando nosotros vamos avanzando en nuestro caminar, en alguna actividad, en nuestro matrimonio, en algún trabajo, etcétera. Y cuando alguna situación no sucede como nosotros la esperábamos, queremos regresar al principio, ¿cierto? Entonces, decimos, ¿cómo quisiera volver a empezar? Y como que cambiaríamos algunos matices, ¿cierto? Bueno, pues hoy para que nosotros empecemos este año con todas esas expectativas, con todos esos planes, con todos esos proyectos que tenemos, hay que partir desde un principio. ¿Y qué es lo que Dios habla a nuestra vida? Pues primero que Él es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él nos formó, Él nos creó. Y específicamente en el caso de como tema ayuda idónea, es la mujer, ¿verdad? Esa parte que Dios formó para que el hombre se sintiera acompañado y que tuviera esa ayuda. Y bueno, yo quisiera comentarte, por ejemplo, como una similitud, la primera dama. Cuando en alguna nación, ¿verdad? Está la primera dama, es esa representación de la mujer, esa representación o ese ejemplo, ¿no? De la mujer como primera dama y como tal, pues debe de tener ciertas características o aptitudes, ¿no? Para tener ese desempeño. Bueno, en el caso de cuando nosotros hablamos del Génesis y específicamente cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea, nos enseña la palabra que a imagen y semejanza de Dios. Así es como Dios nos crea. En el capítulo 1 nos habla, ¿verdad? Que dice en el capítulo 26, en el 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego en el capítulo 2 reitera, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, Dios forma a Adán y a Eva con un sueño, con un propósito, con esa cercanía que Dios quería hacia ellos, como lo es también hoy en nuestros días de nosotros con Dios.
Dios quiere estar cerca de nosotros. Dios le agrada nuestra compañía. Dios dice que cuando Él iba formando cada día, al final de cada día de su creación decía, y vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Y cuando crea al hombre y a la mujer, pues todavía su corazón se complace por crear al hombre y a la mujer. Eso es lo que nos habla en un principio en el Génesis. Y eso es lo que también nosotros aplica para hoy en nuestra vida, que Dios nos creó a su imagen y semejanza para un propósito. Y en este año que vamos iniciando, en este mes de enero, saber que somos creados a imagen y semejanza de Él, que Él nos ha dado capacidades especiales, talentos especiales, dones especiales para una obra que Él juntamente con Él estamos trabajando, con Él caminamos, porque Él nunca nos deja solos, jamás nos deja solos. Y bueno, hablar de la ayuda y esa compañía que Dios creó para Adán, bueno, me imagino yo que fue algo muy sorprendente después de que Adán, Dios le presenta toda la creación, los cielos, la tierra, la vegetación, las flores, los mares, los ríos, los animales, y se los presenta a Adán, y Adán queda pues maravillado de toda la creación, ¿verdad? Sin embargo, no había nada que se comparara con eso que él necesitaba y que era esa ayuda idónea. Cuando Dios forma, ¿verdad? Dice la palabra, nos enseña que de una costilla, ¿verdad? Que le da un sueño profundo a Adán y toma una costilla para formar a la mujer. Y cuando se la presenta a Dios, a Adán, pues se maravilló tanto, tanto, tanto. No me imagino ese momento, ¿verdad? Así como que, wow, quedó asombrado. O sea, lo que había visto, nada se comparaba con esa mujer que se la estaba presentando Dios. Tan es así que su expresión fue, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, quedó fascinado, enamorado, impactado con esta mujer que estaba conociendo y que sabía que iba a ser su ayuda y su compañera. Y bueno, sin embargo, si nosotros pensáramos acerca de esta mujer de la labor que ella hizo en estos primeros versículos que nos habla la historia, nos habla la palabra de Dios, pues quizá no nos expresemos tan bien de ella, ¿cierto? Vamos a pensar que por ella el hombre pecó, que fue engañada, que fue desobediente, que fue culpable. Quizás describiríamos a una mujer no ejemplar como una primera dama o como esa ayuda idónea. Diríamos, pues ninguna característica manifestó porque fue desobediente, ¿verdad? Fue acusada, fue lastimada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ser esa ayuda idónea? ¿Qué nos enseña la palabra acerca de Eva? Tenemos mucho que aprender y dos cosas que hoy quiero remarcar en este tiempo es cuando, a pesar de esa situación en la que ella se enfrentó a un día inesperado en el que se encontró a esa serpiente astuta, una cosa muy importante que debemos de considerar tú y yo y que no debemos de pasar como si no tuviera pues esa importancia, es que hubo una conversación entre esa serpiente y Eva. Y nosotros a veces, hoy en nuestro diario vivir, tenemos esas conversaciones con el enemigo que es Satanás o que es el diablo, ¿no? Como le llaman. Ah, esas conversaciones en las que, en el caso de Eva, consideró esa conversación o esos puntos que el enemigo le estaba manifestando, haciéndole saber que lo que Dios le había dicho no era cierto. Y entonces ella consideró eso y permitió que hubiera un diálogo más profundo o más amplio entre ella y la serpiente. Y sabes, nosotros también hoy en día cometemos esos errores. Cometemos el error de dialogar con el diablo, de creer lo que él dice,
Por ejemplo, no vas a poder, este año es muy difícil, la economía cada vez está más horrible, no sanarás de esa enfermedad, tu condición es más complicada, no recuperarás ese hijo, tus finanzas están en cero, no sé, tantas y tantas cosas. No vas a lograr ese proyecto. Este año las situaciones son tan difíciles que no vas a lograr obtener ese empleo o no podrás concluir esa carrera profesional o ese proyecto, ese negocio que quieres hacer. Va a ser muy difícil que lo logres. Es decir, permitimos que el enemigo ponga una duda, una pequeña duda en nosotros y empezamos a dialogar. Y entonces nosotros contestamos. ¿Qué contestamos? Sí, puede ser. Sí, es verdad. Sí, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Sí, es verdad que la economía cada vez está más difícil. Los precios de los productos básicos se elevan mucho. La política está muy complicada. La sociedad es más difícil. La juventud, bueno, vive situaciones que hace años no se vivían y hoy se viven todavía más difíciles, ¿no? ¿Qué será de los pequeñitos el día de mañana? Nos estamos acabando el planeta. Cada vez los climas son más extremos porque la humanidad nos estamos acabando todos los ecosistemas, ¿verdad? Los animales están en extinción y vemos todo un panorama muy crítico. Y no es que no sea, que no esté sucediendo, está sucediendo. Pero hay algo muy, muy contrario a todo eso que nos habla el enemigo, y es que hay promesas. Hay promesas de Dios para nuestra vida. Hay promesas en las que Dios no nos va a dejar nunca, siempre va a estar con nosotros y que Él anhela que lo consideremos y que tomemos su palabra como lo más importante, lo primordial en nuestro diario vivir. Desde que nos levantamos, así como va transcurriendo el día, las horas, los minutos, consideremos su palabra. Si es posible memorizarla, si es posible escribirla, como si fuera algo, esa tarea, nuestra tarea más importante en el día es estar en comunión con Dios, buscarlo en todo momento y en toda circunstancia. No solo cuando estamos en una situación difícil, sino también cuando estamos pasando cosas muy, muy agradables, ¿no? Una buena noticia, un buen saludo, un buen recordatorio, escuchar una buena alabanza, no sé, en todo momento agradecerle que Él está, porque Él vive, Él es eterno, Él nos acompaña todos los días. Y bueno, ¿qué le pasó a Eva? Eva consideró aquella conversación que el enemigo quiso tener con ella. ¿Por qué? Porque es astuta. Y así es el enemigo, es engañoso, es perverso, es mentiroso y quiere que nosotros caigamos en sus mentiras y que no consideremos las promesas, la palabra de Dios en nuestra vida. Si un solo día dejáramos de leerla, pasa un segundo día, pasa un tercero y como si nada, y decimos, no, pues no pasa nada. Y nosotros consideramos, ¿verdaderamente no está pasando? Sí están pasando cosas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro espíritu se conecta a su espíritu, al espíritu de Dios nos conectamos. Ahora sí que nos unimos y Dios transmite a nosotros esa energía, esa fuerza, esa alegría, ese gozo a través de su palabra. Él sabe por lo que estemos viviendo. Él sabe, aún nuestros pensamientos no llegan a nuestra mente cuando Él ya los conoce. Por eso es tan necesario que nosotros busquemos de Él en todo momento. Esta situación que cometió Eva al tener esa conversación, abrió ese diálogo con el enemigo, pues causó que en un momento vulnerable que ella
su tendencia a fácilmente ser engañada, como puede ocurrirnos a ti y a mí. Y es algo, un ejemplo, ¿verdad? Así como esa ayuda idónea que posiblemente la vemos y de primera instancia cuando pensamos en Eva decimos, no, pues no es así como un gran ejemplo porque fue desobediente, pero también nos enseña ese error que ella cometió, nos ayude a nosotros para no cometerlo, porque aun cuando sabemos que ella por ese momento vulnerable fue engañada, pues también nosotros podemos ser engañados por esa voz que nos habla y nos quiere mentir, nos quiere engañar, nos quiere apartar de las promesas de la palabra de Dios, del amor de Dios. Y bueno, ¿cómo sabemos si tú y yo estamos permitiendo ese diálogo? Bueno, vamos a ver en qué condición el enemigo puso a Adán y a Eva. Dice que los puso desnudos, ellos se sintieron desnudos y avergonzados. ¿Por qué se sintieron desnudos y avergonzados? Algo ocurrió, ¿verdad? Una actitud diferente tomaron ellos. Tan es así que dice la palabra que se cubrieron ellos porque se sentían desnudos. Hubo una transformación en su corazón. Algo ocurrió que hizo que cambiara todo el panorama. Dios les dice, les advierte, les da la guianza, los pasos que deben de seguir. Y eso está en el capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso estaba ocurriendo, ¿verdad? Estaba el espíritu de Adán y Eva, estaba muriendo, es decir, se estaba alejando de Dios, se estaba apartando. Esa separación era la muerte de la que Dios estaba hablando. Físicamente estaban vivos, pero en su espíritu estaban apartados. Cuando estamos apartados, estamos muriendo de nuestra fuente, de nuestro creador, de quien nos da todo, porque Él es nuestro proveedor. Bueno, Adán y Eva se sentían desnudos y avergonzados. ¿Cómo te sientes el día de hoy tú? ¿Te sientes desprotegido, desprotegida? ¿Sientes que estás solo? ¿Sientes que estás a la deriva, que no tienes rumbo en tu vida? Y quizás aquel plan que te gustaría alcanzar está muy al extremo de tu vida, que es algo inalcanzable, que es algo imposible. La condición a la mejor de la salud, que dices, no, pues esto no hay mejoría, no hay un medicamento que resuelva mi situación o este padecimiento. ¿Cómo te sientes? El enemigo te está haciendo sentir que estás desnudo, que estás solo, que estás abandonado, que estás en una situación desolada, que no hay solución a ese problema que se está presentando, a esa situación. Si es así, entonces has empezado un diálogo con el enemigo. Y entonces es momento de volver a retomar lo que Dios ha dicho a tu vida, ha declarado. Dios te envuelve de su amor. Dios no te avergüenza. Dios no te hace sentirte solo, al contrario, Él dice, yo estoy contigo. Si has visto que son solo unas huellas, es porque yo soy el que te estoy cargando, son mis huellas, yo soy el que te estoy cargando. No estás solo porque la promesa es que todos los días de tu vida voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo, soy tu proveedor, soy esa fuente de vida. Y Dios es al que nosotros consideremos su palabra, la memoricemos, la recordemos, vamos a taparle la boca a ese enemigo, vamos a cortar ese diálogo, vamos a romper esa comunicación que tenemos con el enemigo. Porque pareciera que desde que despertamos, él está atento,
para si alguna situación, que si se nos cayó la pasta de dientes, que a lo mejor se derramó un poquito de agua de nuestro café, que a lo mejor se nos hizo 2, 3 minutos tarde, y entonces empieza a dialogar, no, ya ni vayas, vas a llegar tarde, va a haber tráfico, no te van a recibir, no van a aceptar tu solicitud, o sea, empieza ese diálogo con nuestro corazón y empezamos a perder nosotros nuestro enfoque primordial, ese ánimo con el que queremos hacer las cosas, con el que queremos emprender, con el que queremos realizar, se ve frenado, ¿verdad? Parece que se frena, pero es momento que nosotros callemos al enemigo. ¿Cómo lo podemos callar? A través de la palabra de Dios, a través de su palabra, porque su palabra es poderosa, porque su palabra es viva y es eficaz y actúa en nuestra vida todos los días, pero tenemos nosotros que considerarla. Así es que el día de hoy quiero decirte que ese diálogo de no puedo, de es más difícil, se complica mucho, lo rompamos. Rompamos ese diálogo porque el enemigo eso es lo que quiere, fomentar en nosotros duda, fomentar en nosotros incredulidad de lo que Dios habla en nuestra vida, quiere fomentar en nosotros engaño, mentira, que nosotros nos sintamos lastimados, avergonzados de que no logramos alcanzar mm, alguna situación que queremos emprender. Bueno, vamos a ver, Dios le dice a Adán, le pregunta, ¿verdad? Le pregunta que, pues, ¿por qué se siente avergonzado? Le pregunta, ¿dónde estás? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? La condición de Adán y Eva entonces había cambiado y entonces Dios le pregunta, ¿verdad? A Adán, y Adán ¿qué contesta? Todos nos sabemos esa respuesta, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Y eso es a veces nuestras respuestas. El hijo que me diste, el trabajo que me diste, la casa que me diste, el lugar a donde me llevaste. Y entonces queremos buscar excusas y acusar a Dios de lo que nosotros, de nuestras propias decisiones. Pero mira, Eva vivió las consecuencias de esas decisiones que tomó, de esa desobediencia que al día de hoy pues impacta a toda la humanidad, ¿verdad? Porque fue la caída del hombre, fue la desobediencia del hombre por estos dos hombres que en el principio. Y bueno, pero fíjate, cuando Dios gira y le pregunta a ella, ¿te acuerdas lo que ella responde? Bueno, ella responde que la serpiente le engañó. Ella toma pues conciencia, ¿verdad? Y reconoce que la serpiente le engañó y por eso comió del fruto que se le había indicado que no comiera. Reconoce ella que la regó, reconoce que se equivocó. Y bueno, también vemos las consecuencias de eso, porque Dios maldice a la serpiente, pero, si nos vamos nosotros al capítulo 3, versículo 15, quiero leértelo tal cual, esto es en la traducción del lenguaje actual, dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. ¿A quién se estaba dirigiendo Dios? Hacia la serpiente, ¿verdad? Bueno, y continúa, un hijo suyo, un hijo de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Imagínate esa escena increíble, ¿no? Yo no sé si lo has vivido cuando éramos chiquitos, cuando nuestros papás nos preguntaban, ¿quién hizo esto? ¿Quién rompió aquello? Y no, pues es que fue él, no, es que él me aventó, no, es que tú me aventaste primero, ¿verdad? ¿Cómo se repiten estas operaciones en la vida del ser humano? Y, y entonces Eva, yo creo que al escuchar esto que Dios estaba diciendo, un hijo, un hijo de ella, un hijo de ella te aplastará la cabeza. O sea, iba a venir, iba a haber un cambio
de toda esa situación que se había presentado y que iban a vivir las consecuencias y las íbamos a vivir nosotros también el día de hoy, ¿verdad? Pero iba a venir una promesa, un hijo, un hijo le iba a aplastar la cabeza. ¿A quién? A esa serpiente. ¿A quién? Al enemigo. ¿A quién? Al diablo. Le iba a aplastar la cabeza. Hoy esa promesa está cumplida, porque hoy tenemos un Salvador que nos rescata de todas aquellas condiciones en las que nosotros mismos, por nuestras propias decisiones, por nuestros propios actos, hemos caído en, pues, en esa vergüenza, ¿verdad? O en en lastimarnos a nosotros mismos. Nos lastimamos a nosotros mismos. Nuestra alma es la que se lastima cuando nosotros desobedecemos a Dios. Somos nosotros. Dios es bueno, y cuando dice su palabra que si nosotros le pedimos algo, pues Él nos lo va a dar lo bueno. Dice, si ustedes que son malos, cuando un hijo les da pan, pues no le van a dar una víbora, ¿verdad? O una piedra, sino que le van a dar cosas buenas, mucho más nuestro Padre Celestial, quien creó todas las cosas tan maravillosas. El cielo, los cielos, dice, la tierra y todo cuanto hay en ellos, también en nosotros. Crea siempre un corazón recto delante de Él cuando nosotros reconocemos en lo que hemos fallado. Posiblemente el día de hoy no te sientas con ese ánimo, quizás no te sientas con esa fuerza, pero recuerda que hay promesas y hay un propósito en tu vida, que juntamente con la palabra de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que nos acompaña todos los días, las 24 horas del día, para darnos consejo, para guiarnos, para platicar con nosotros, para dialogar. ¿Tú te has puesto a platicar? ¿Te acordarás si algún día has platicado con alguien que en lugar de platicar y animarte, te desanimó? Sí, ¿verdad? Todo nos ha pasado alguna vez que dices, ay, no, es que platiqué, no, me desanimó, yo venía tan contenta y todo, pero me desanimó. Y sin embargo, también hemos platicado con personas que vamos a lo mejor no tan animados y con una conversación nos anima y decimos, no, pues es que sí, creo que sí lo voy a lograr, sí lo voy a alcanzar, sí lo voy a hacer, es que sí, puede hacer que funcione, lo voy a intentar. Pues es mejor intentarlo a no intentarlo, es mejor probar a que me quede con la duda de sí, y qué tal si funciona, ¿verdad? Pues de esa manera, no hablemos, no permitamos que el enemigo, nosotros consideremos una duda de no creerle a Dios en lo que Él ha dicho para nuestra vida, en su palabra, en sus promesas, porque su palabra es viva y nos ayuda cada día. Y bueno, pues casi estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecerte que nos hayas acompañado. Gracias a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos que nos sintonizan, los cuales nos unimos para aprender y crecer juntos en el diario vivir. Muchas gracias. Recuerda que tenemos una próxima cita en Sembrando Palabras de Vida. Hasta luego.